Imagina por un momento que estás frente a un hombre que lo tiene todo bajo control. Su trabajo, su rutina, sus relaciones. Todo parece estar en orden, pero hay algo en el que permanece intacto, casi inaccesible, su mundo emocional más profundo. Y aunque no lo diga, se puede sentir. Hay un muro, un espacio que no había sido alcanzado hasta que alguien aparece y lo desarma sin siquiera intentarlo. No fue un beso. No fue una promesa. Fue algo más sutil, un gesto, una mirada, una energía que no se podía explicar. Y desde ese momento, algo dentro de él comenzó a cambiar. Algo que nadie antes había logrado. Algo que ni él mismo sabía que necesitaba. Carl Jung decía que el alma humana no se enamora de lo obvio, sino de lo simbólico. No busca certezas, busca espejos. Y muchas veces, lo que enciende ese fuego silencioso dentro de un hombre no tiene forma ni nombre. Es una vibración, una frecuencia que toca justo donde él creía que no quedaba nada. ¿Alguna vez has sentido que tocaste el alma de alguien sin siquiera intentarlo? ¿Te sorprendió lo profundamente que alguien te recordó, incluso sin haber compartido algo intenso? Si algo así te ha pasado, compártelo en los comentarios. Esa historia podría ser más significativa de lo que crees. Lo interesante es que cuando un hombre se ve afectado por una experiencia así, no siempre lo muestra. A veces incluso se aleja, se vuelve más racional, busca refugio en lo conocido. Pero eso no significa que no fue tocado. Significa que no sabe qué hacer con lo que sintió, porque lo que lo movió no fue algo que pudiera controlar. Fue una emoción que no pidió permiso, un sentimiento que no encajaba en su marco mental. Y ahí está la clave. El alma masculina no se abre a la lógica, sino a lo que la confronta con ella misma, con su vacío, con sus deseos reprimidos, con su necesidad de conexión real. Y esa conexión no surge de lo que una mujer dice o hace. Surge de lo que representa, incluso sin saberlo. Cuando una mujer está en paz consigo misma, cuando no busca aprobación, cuando vibra desde su verdad, su presencia se convierte en una especie de lenguaje silencioso que el inconsciente masculino reconoce de inmediato, aunque la mente lo niegue. En ese momento, él no se enamora de la persona. Se enamora del símbolo, de la promesa inconsciente de algo que ha estado buscando pero que no sabía cómo nombrar. Cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, se refería a esos recuerdos compartidos que todos llevamos dentro, aunque no los hayamos vivido conscientemente. Y en el corazón de un hombre, a menudo residen imágenes femeninas que lo han acompañado desde la infancia. La madre, la cuidadora, la musa, la salvadora. Figuras que moldean su imaginación emocional y que luego proyecta en las mujeres que conoce. Pero hay una figura que va más allá de todas esas. Es lo que Jung llamaba el ánima, una representación interior de lo femenino que no se define por roles, sino por energía. Y cuando un hombre conoce a una mujer que sin saberlo encarna ese arquetipo, algo se enciende en su alma. No es deseo. No es necesidad. Es algo más profundo. Es como si de repente se viera reflejado en un espejo en el que nunca se había atrevido a mirar. Y lo curioso es que esa mujer, muchas veces, no está haciendo ningún esfuerzo. No está intentando seducir, no está persiguiendo, no está pidiendo ser elegida. Simplemente está siendo. Está habitándose a sí misma. Y ese tipo de autenticidad, tan rara, tan disruptiva, es precisamente lo que lo confronta, porque no puede dominarla. No puede predecirla. No puede encajarla en ninguna categoría familiar. Es entonces cuando comienza la confusión, porque su mente trata de explicarlo, racionalizarlo, forzarlo a encajar en antiguos esquemas. Pero el alma no funciona así. El alma no se mueve por la lógica. Se mueve por la resonancia. Y cuando una mujer vibra desde su verdad, no es ella quien toca al hombre. Es su verdad la que lo llama.
¿Alguna vez has sentido que alguien se sintió profundamente atraído hacia ti sin razón aparente? ¿Que parecías representar algo que ni tú misma comprendías del todo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios, porque ese tipo de experiencias revelan cuán poderosa puede ser la autenticidad silenciosa. El problema comienza cuando esa atracción se vuelve incómoda porque él no sabe cómo lidiar con lo que está sintiendo. No está preparado para estar tan expuesto, tan vulnerable. Porque lo que se activa dentro de él no es solo una emoción pasajera. Es un llamado a su propia transformación. Y es aquí donde muchas relaciones se rompen antes de comenzar. Porque la mujer no entiende por qué él se aleja justo cuando todo parecía ir bien. Y él tampoco entiende por qué no puede quedarse, por qué algo dentro de él lo empuja a huir. Pero lo que realmente está ocurriendo es que su mundo interior ha sido tocado de una forma que nunca antes había experimentado. Y eso, aunque él no lo sepa, es el comienzo de algo mucho más grande, el comienzo del despertar. En la superficie, puede parecer que siguió con su vida, que no pasó nada, que fue solo otro encuentro. Pero la verdad es que su inconsciente ha sido marcado, no por el recuerdo de una mujer cualquiera, sino por lo que ella simbolizaba. Porque no fue su belleza lo que lo cautivó, ni sus palabras ni sus gestos. Fue la forma en que ella lo hizo, sin decir una palabra, mirar hacia adentro. Carl Jung decía que no somos lo que mostramos, sino lo que reprimimos. Y muchas veces, lo que un hombre reprime es precisamente su necesidad de sentirse vulnerable, de rendirse, de dejar de controlar. Por eso, cuando aparece una mujer que no exige, no suplica, no necesita demostrar nada, él no sabe qué hacer, porque ella no representa un rol en su vida. Representa un portal hacia su sombra. Y en esa sombra yace todo lo que ha negado de sí mismo. Su fragilidad, su ternura, su miedo al abandono, su profundo deseo de ser verdaderamente amado. Y, por supuesto, eso da miedo, porque nadie le enseñó a navegar esas aguas. Y nadie le dijo jamás que el amor no es una lucha de poder, sino un espacio sagrado de transformación. Entonces, ¿qué hace? Se protege. Se aleja. Se convence de que no fue tan profundo. Y busca consuelo en lo conocido, en lo predecible. Pero por la noche, cuando cae el silencio y ya no quedan máscaras que sostener, ella regresa. No su imagen, sino su presencia. Ese sentimiento que no puede explicar, pero que sigue vivo, latiendo como una canción que no puede olvidar. Y ahí comienza un proceso invisible pero irreversible. Su inconsciente empieza a trabajar para recordarle que había algo en esa mujer que no era común, algo que no tenía que ver con la posesión, sino con el reflejo. Porque ella no le ofrecía una relación, le ofrecía una oportunidad. Y él, sin saberlo, la dejó ir. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien se alejó de ti sin una razón clara solo para regresar después como si hubiese entendido algo demasiado tarde? Si es así, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. Porque a veces esas partidas no son rechazos. Son pausas para comprender. Y esa comprensión no llega fácil. Requiere tiempo, silencio y honestidad. Pero cuando por fin empieza a ver con claridad, nada vuelve a ser igual. Porque ahora sabe que lo que lo movió no fue ella como persona, sino lo que le reveló sobre sí mismo. Y ese tipo de huella no se borra. Llega una etapa en la que empieza a buscarla. En otras, sin admitirlo. Tal vez ni siquiera se da cuenta, pero algo dentro de él compara, recuerda, proyecta, y nadie más es como ella. Porque lo que busca no es una persona. Es una sensación. Esa presencia serena, esa libertad emocional, esa forma de simplemente ser sin invadir, de amar sin pedir, que lo marcó sin hacer ruido. Y ahí comienza la obsesión sutil, no con ella, sino con lo que perdió cuando se fue. Porque, en el fondo, sabe que con ella no perdió solo una relación.
Perdió una oportunidad de sanar a través de la conexión. Y ahora todo se siente más vacío, más superficial, porque nadie más despierta en lo que ella logró. Y eso no lo deja descansar. Carl Jung creía que lo que negamos dentro de nosotros se convierte en nuestro destino. Y lo que ese hombre está negando no es el recuerdo de ella, sino lo que ella activó en él. Por eso sigue viéndola en los gestos de otras, en ciertas palabras, en ciertos silencios. No porque ella esté presente, sino porque su huella sigue vibrando en su inconsciente como un símbolo vivo. Y cuanto más lo niega, más fuerte se vuelve. Entonces llega el impulso de regresar, de buscarla, de recuperar lo perdido. Pero lo que él quiere no es a ella. Es lo que sintió cuando estaba con ella. Es la versión de sí mismo que solo existía en su presencia. Una versión más libre, más vulnerable, más real. Pero esa versión no depende de ella. Depende de su disposición a mirar hacia adentro. Alguien ha vuelto a ti diciendo que no podía olvidarte, pero sin poder explicar por qué. ¿Te buscaron con el cuerpo, pero sin haber hecho el trabajo del alma? Si algo así te ocurrió, compártelo en los comentarios. Porque muchas veces creemos que es amor, cuando en realidad es evasión. Porque para que ese hombre ame de verdad, no basta con que quiera volver a sentir. Tiene que atreverse a integrar, a reconocer que lo que ella representaba era un espejo de su yo dormido y que esa parte ya no puede ser ignorada. En ese momento, si tiene el coraje, comienza el viaje. Un viaje hacia adentro. Ya no persigue a la mujer, ya no la culpa, ya no intenta poseerla. Ahora se pregunta, ¿qué parte de mí se despertó en su presencia? ¿Qué herida fue expuesta? ¿Qué verdad me mostró en su silencio? Y ese cuestionamiento, aunque duela, es el primer paso hacia la transformación. Porque ya no está tratando de llenar un vacío. Está tratando de comprenderlo. Y en esa búsqueda, sin darse cuenta, comienza su proceso de individuación. En esta etapa, ya no está huyendo. Algo dentro de él ha cambiado. Se detiene, observa, se permite sentir aquello que ha evitado durante tanto tiempo. Y aunque todavía no sepa cómo sanar, al menos ya no se niega a sí mismo. Eso ya es un paso enorme. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo se entiende. Ocurre cuando dejamos de huir. Carl Jung decía que el proceso de individuación comienza cuando el yo confronta al inconsciente y reconoce que la plenitud no se encuentra afuera, sino en la integración de las partes fragmentadas del alma. Y muchas veces, esa integración comienza con una pérdida, una ausencia que no puede ser reemplazada. Una mujer que, sin intentarlo, dejó luz en lugar de vacío. Recuerda momentos, cosas que ella dijo, cosas que no dijo, gestos simples que ahora parecen significar mucho más. Y se da cuenta de que, por primera vez, alguien realmente lo vio. No por lo que parecía ser, no por su éxito, su fuerza o su carisma, sino por quien era en realidad, debajo de todo eso. Y eso lo desarmó. Porque en un mundo donde tantos hombres han aprendido a protegerse detrás de máscaras, ser visto profundamente es casi insoportable. Es como estar desnudo frente a otra alma. Y sin embargo, también es lo que más han anhelado. ¿Alguna vez sentiste que alguien se expuso solo con tu mirada? ¿Que sin decir nada, hiciste que alguien se enfrentara a sí mismo? Si algo así te pasó en la vida, compártelo en los comentarios, porque a veces no nos damos cuenta del poder que llevamos en el alma hasta que alguien nos lo refleja. Y aquí es donde él comienza a entender. No es a ella a quien necesita recuperar. Es su conexión consigo mismo. Ella fue el comienzo, el detonante, el punto de quiebre. Pero ahora la tarea es interna. Es suya. Deja de buscar a alguien a quien culpar. Deja de esperar que el pasado regrese. Y poco a poco comienza a hacerse nuevas preguntas. ¿Quién soy sin mis defensas? ¿Qué parte de mí nunca he permitido que salga a la luz?
¿Cómo puedo ser un hombre completo sin intentar llenar mi vacío con conexiones fugaces? Y esa honestidad comienza a transformarlo. Tal vez aún no sepa cómo amar de forma diferente. Tal vez aún tropiece, pero ya no ama desde la necesidad. Ya no busca desde la carencia. Está aprendiendo a estar consigo mismo, a elegirse, a escucharse. Y en ese silencio, ella aún está ahí, no como ausencia, sino como símbolo, un símbolo de lo que alguna vez fue capaz de sentir y que ahora finalmente se permite comprender. Con el tiempo, algo comienza a asentarse dentro de él. Ya no hay tanta urgencia, ya no hay tanto ruido. La ansiedad de tener que entenderlo todo se desvanece poco a poco. Y en su lugar, empieza a surgir una nueva clase de calma. No porque ya no duela, sino porque ahora el dolor tiene sentido. Ya no es una herida abierta. Es una señal de que algo se está reconstruyendo desde dentro. Y en esa reconstrucción, ya no intenta reemplazar. Empieza a integrar, a entender que el amor verdadero no era lo que perdió. Era lo que fue capaz de despertar. Porque ahora entiende que no fue ella quien lo salvó. Fue lo que ella reflejó lo que lo hizo querer salvarse a sí mismo. Jung decía que no nos enamoramos de las personas, sino de las cualidades de nuestra alma que vemos reflejadas en ellas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No amaba su cuerpo, su sonrisa ni su inteligencia. Amaba su libertad, su arraigo, su autenticidad, cualidades que anhelaba pero no sabía cómo desarrollar dentro de sí mismo. Por eso dolía tanto, porque ella era un recordatorio de todo lo que él aún no era, pero podía llegar a ser. Y aquí sucede algo hermoso. Ya no desea que ella regrese. No porque la haya olvidado, sino porque entendió que su papel en su vida ya se había cumplido. Ella no fue un final. Fue un comienzo, un umbral que lo condujo hacia su propia alma. ¿Alguna vez sentiste que alguien pasó por tu vida solo para despertarte y luego desapareció? ¿Una presencia breve pero transformadora? Si es así, compártelo. Tu historia puede ser el reflejo que alguien más necesita para entender su propio proceso. Y así, en medio de todo ese movimiento interno, él comienza a vivir de manera diferente. Ya no actúa desde el miedo, ya no ama desde la necesidad de ser aceptado. Ahora, se observa, se cuida, se permite ser vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, encuentra su verdadero poder. Porque amar no es controlar, no es retener, no es convencer a alguien de quedarse. Amar es habitarse plenamente y compartir eso con alguien que también ha hecho el trabajo dentro de sí mismo. Y eso lo cambia todo. Comienza a relacionarse desde un nuevo lugar, más honesto, más sereno, más humano. Y aunque ella ya no esté, su energía permanece, no como una sombra, sino como una guía. Porque lo que ella dejó atrás no fue vacío. Fue una nueva forma de ver la vida. Una forma que no busca posesión, sino conexión. Una forma que no exige, sino que fluye. Un amor que no se alimenta del miedo a perder, sino de la libertad de compartir. En este punto, él ha dejado de luchar consigo mismo. Ya no se culpa por lo que no entendía antes. Ya no se castiga por no haber sabido amar como podía. Ahora ha llegado a una comprensión profunda. El amor no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. Y esa conciencia, aunque haya llegado tarde, lo ha cambiado para siempre. Carl Jung decía que lo que aceptamos de nosotros mismos nos transforma. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ha comenzado a aceptar sus sombras, su vacío, sus contradicciones. Ya no las oculta, las abraza. Y al hacerlo, se vuelve más humano, más íntegro, más capaz de amar verdaderamente. Ahora puede ver con claridad lo que antes no podía. Esa mujer no era un ideal inalcanzable. Era una mujer real que simplemente se amaba lo suficiente como para no quedarse donde no era vista.
Y fue ese amor propio, ese acto silencioso de dignidad, lo que dejó una huella imborrable. Porque en un mundo donde muchas personas confunden el amor con el sacrificio, ella representaba algo revolucionario, el derecho a irse cuando quedarse significaría traicionarse a sí misma. Y aunque en su momento dolió, ahora él lo honra. ¿Alguna vez viviste que tu silencio, tu partida, tu decisión de no insistir, fueran malinterpretados? ¿Te hicieron sentir culpable por haberte elegido a ti misma? Si alguna vez pasaste por eso, comparte tu historia. Podría darle fuerza a alguien que hoy enfrenta una decisión similar. Él ahora ve que su transformación no habría sido posible si ella hubiera insistido, si se hubiera quedado, si hubiera suplicado amor. Fue precisamente su partida lo que encendió el fuego interior de su cambio. Porque nadie puede despertar sin antes haber sido sacudido. Y esa sacudida fue amor. Un amor silencioso, firme, auténtico. Un amor que no necesitó palabras dramáticas ni escenas intensas. Solo una puerta que se cerró suavemente. Un no más sereno que no nació del orgullo, sino del respeto propio. Ese gesto lo transformó más que cualquier promesa. Porque en ese acto, finalmente vio lo que nunca antes había entendido, que el amor más profundo no se exige, se honra. Y así, su manera de amar cambió. Ya no intenta impresionar, ya no necesita controlar. Ahora quiere compartir su verdad, aunque sea imperfecta. Y en esa imperfección, se ha vuelto más real. Y aunque nunca lo diga, aunque ella nunca lo sepa, vive dentro de él una gratitud profunda. Porque ella no fue la herida. Fue la llave, la que abrió la puerta a una nueva versión de sí mismo. Hoy, cuando la recuerda, ya no duele igual. Ya no hay preguntas sin respuesta, ni ansiedad por cerrar ciclos. Hay otra cosa, algo más sereno, más limpio. Es como si por fin pudiera mirar ese vínculo. No desde la carencia, sino desde la gratitud. Porque ella no fue un error. Fue un mensaje, una chispa, una maestra que no necesitó usar palabras porque su sola presencia ya era una revelación. Carl Jung decía que los grandes encuentros de la vida no ocurren por casualidad, sino porque el alma los necesita para evolucionar. Y ese encuentro con ella, aunque breve, aunque extraño, aunque quizás incompleto, fue perfecto, porque marcó un antes y un después en su historia interior. Ya no la busca en otras, ya no la proyecta en nuevos rostros. Ahora la lleva dentro como símbolo, como brújula, como la presencia que, sin quedarse, lo devolvió a su esencia. Y esa es la forma más profunda del amor verdadero. Cuando no te ata, cuando no te domina, cuando no te condiciona, sino que te revela, te transforma, te recuerda quién eres y quién puedes llegar a ser. Tal vez tú, que estás viendo esto, fuiste esa mujer. La que tocó el alma de alguien sin siquiera intentarlo. La que se fue en silencio, pero dejó un eco que nunca se desvaneció. La que con dignidad mostró el camino hacia adentro y se sintió incomprendida, confundida o incluso rechazada. Pero quizás hoy entiendas. No fuiste olvidada. Fuiste integrada. Y eso es poderoso. O tal vez eres el hombre que está atravesando un despertar tardío, que empieza a entender que lo que perdió no fue solo una relación, sino una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. Y si ese es el caso, que este mensaje sea tu faro. Porque no importa cuán tarde llegue la conciencia, siempre llega en el momento justo, cuando el alma está lista. Y ahora te pregunto, con el corazón en la mano, ¿alguna vez sentiste que tu energía transformó a alguien sin siquiera darte cuenta? ¿Fuiste esa presencia que lo sacudió aunque él no pudiera explicarlo? ¿O fuiste ese hombre que empezó a despertar después de la pérdida? Compártelo abajo. Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Si este contenido tocó algo dentro de ti, si sentiste que este mensaje habló directamente a tu alma, te invito a dejar un comentario,
suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar este camino de autodescubrimiento con nosotros. Aquí, cada historia tiene un espacio. Cada reflexión puede ser una semilla para otro corazón. Y si sentiste que este contenido te aportó algo significativo, puedes apoyar este canal haciéndote miembro o haciendo clic en el botón de gracias. Eso nos ayuda a seguir creando contenido humano, profundo y transformador. Gracias por estar aquí, por permitirnos entrar en tu mundo interior. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, sigue regresando a ti.